Ya tenemos preparado nuestra última teoría de primera unidad. Es la importancia de los grupos funcionales en la química medicinal. Esta teoría se encarga de entrelazar todo lo que hemos visto durante toda esta unidad para dar inicio, ¿sí?, a nuestra segunda unidad con la relación estructura química-actividad. Vamos empezando dando un pequeño preámbulo a la química medicinal. Y es que cuando nosotros escuchamos la palabra química, muchas veces nos imaginamos esto, ¿verdad? Algo a lo cual muchos de nosotros le tenemos miedo. Se nos vienen dos palabras a la cabeza: scary, fear, ¿no? Miedo, temor. La química medicinal, pues, es algo a lo cual muchos de nosotros no estamos acostumbrados. Ya decía Corwin Hansch, ¿no? Nadie en este mundo está condenado a trabajar con tantas variables como el químico medicinal. Y es que ustedes, como han podido ver a lo largo de toda esta primera unidad, hay múltiples puntos a los cuales hay que tomar en consideración cuando nosotros queremos agregar un grupo funcional a una estructura química. Es decir, supongamos, podemos agregar un grupo funcional del tipo, no sé, hidroxilo, para que pueda formar un puente de hidrógeno más. Pero este grupo de hidroxilo, además de formar un puente de hidrógeno adicional de repente a nivel de receptor, este también le va a agregar, no sé, características hidrofílicas, va a aumentar toda su área superficial polar, y lógicamente pues de repente aumenta su solubilidad, impidiendo de repente una absorción oral, le hace demasiado hidrosoluble. Entonces, agregar un grupo funcional por agregar sin tomar en consideración todas las características que esto realmente va a tener, pues no es algo que se tenga que tomar a la ligera. Sin embargo, pues Alfred Burger también nos mencionaba algunas otras cosas, ¿no?, de la American Chemical Society, ¿no?, en el cual nos menciona que la química medicinal, pues, es una ciencia bastante desafiante. Es una ciencia que cada vez está que se une más, ¿no?, a la parte de la bioquímica, a la parte de la fisiología. Es una gran oportunidad para poder utilizar todos los fundamentos químicos, ¿no?, para prevenir, para tratar enfermedades. Y lógicamente también para tratar de comprenderlas mucho mejor. Eso es la química medicinal. Y lógicamente dentro de todo esto, la gran importancia está a nivel de los grupos funcionales. Cuando nosotros hablamos de grupos funcionales, quizá lo primero que se nos venga a la cabeza sea los grupos funcionales desde el punto de vista de la química orgánica. Pero no solamente tenemos que verlos ahora desde el punto de vista de la química orgánica, también veámoslo desde el punto de vista de la química medicinal. Y desde este punto, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el papel de los grupos funcionales en la química medicinal? ¿Qué me dicen ustedes, jóvenes? ¿Cuál creen que es el papel de los grupos funcionales en la química medicinal? Por sus comportamientos ácidos o bases. ¿Ya?
comportamientos ácidos y comportamientos básicos, ¿no? Como ácido y como base. Muy bien, Mackenzie. ¿Alguna otra opinión? Por las interacciones que pueda tener con los receptores. Bien, Junior. Interacciones a nivel de receptor. ¿Ya? ¿Una opinión más? ¿Qué me dice Meili? ¿Estás ahí, Meili? Meili Margarita. Sí, profesor. ¿Qué me dices? ¿Qué crees tú? Meili, ¿estás ahí? Sí, sí, profesor. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. Preguntaba cuál es el papel de los grupos funcionales en la química medicinal. Otorgar el efecto terapéutico al compuesto. ¿Ya? Bien, Luis. ¿Sí? Efectos terapéuticos. Lógicamente, al momento que interacciona con el receptor. Como también bien lo mencionaba por ahí Junior, ¿no? Como lo mencionaba Mackenzie, pues todo lo que le va a dar los grupos funcionales, ¿sí?, a una estructura va a definir su carácter molecular. Bien. ¿Y qué es ese carácter molecular? Todo lo que ustedes han mencionado, ¿sí? Que podríamos resumirlo de repente en dos palabras: propiedades y reactividad. Bien. Y todas esas propiedades y la reactividad a nivel de los grupos funcionales, pues va a dar todas las características que van a cumplir las sustancias dentro del organismo. Va a definir su metabolismo, va a definir cuál es la parte estructural importante para la actividad, ¿no? El farmacóforo. Y también puede definir la toxicidad de una estructura química. Bien. El toxicóforo. ¿Qué partes o qué parte estructural son las responsables de la toxicidad de una estructura química? No solamente la parte del metabolismo, sino toda la parte cinética. No solamente lo que es el farmacóforo, ¿sí?, sino cómo éste va a tener la actividad a nivel de un receptor. Todo eso, ¿sí?, toda esa parte es lo que estudia la química medicinal. La parte farmacocinética y la parte farmacodinámica de la estructura química. Todo eso define a una estructura. ¿Bien? Eso es lo que le da el carácter molecular. Y lógicamente, eso es único para cada estructura química.
Bien. La actividad farmacocinética y la actividad farmacodinámica de toda estructura química está definida por su paso a través del organismo. Tres fases o tres acciones, ¿sí?, de los fármacos a nivel de todo el organismo. En primer lugar, la fase farmacéutica. La fase farmacéutica, ustedes recordarán, es la forma farmacéutica en la cual se va a administrar el medicamento y, lógicamente, la ruta que va a utilizar para su administración y absorción, ¿sí?, o para su absorción. Hay distintas rutas de administración. Puede utilizarse la ruta oral, rectal, sublingual, intramuscular, subcutánea, nasal, tópica, pulmonar. Y todas ellas están caracterizadas por algo, ¿sí? El principio activo tiene que absorberse. Para que pueda absorberse, tiene que atravesar membranas biológicas. Una vez que atraviesa una membrana biológica, llega al sistema circulatorio. Hay que tomar en consideración la vía intravenosa, lo cual no sufre un proceso de absorción, porque la vía intravenosa llega directamente a sangre. Con el paso de la absorción, inicia su proceso farmacocinético, el cual permite que la sustancia llegue al sistema circulatorio, ¿sí?, llegue a sangre, y a nivel de sangre empieza a distribuirse por todo el organismo, en el cual puede llegar a sus sitios metabólicos, puede llegar al hígado, a cumplir función hepática, ¿no?, metabolizarse. Y ya sea en forma de metabolito o como la propia sustancia, dependiendo de las características químicas de esta, puede eliminarse por orina a nivel renal, o puede tener una eliminación biliar o una eliminación pulmonar, siempre dependiendo de las características físico-químicas de esta sustancia. Pero muy aparte de todo este paso cinético, también puede llegar a compartimentos dentro del organismo y dentro de ello llegar a su sitio activo. Interaccionar con el receptor. Acción farmacodinámica. Interacciona con el receptor y, lógicamente, genera una respuesta biológica, que puede ser una actividad farmacológica. Todas esas son las fases de acción de un fármaco dentro del organismo. Para que esta sustancia o para que una sustancia pueda ejercer esa actividad, al momento que es diseñada, debe de ser pensada en cada una de estas acciones. No solamente diseñar y sintetizar pensando en la potencia o en la selectividad de una sustancia. Es importante, sí, es importante. Hay que observar todos los compuestos que uno va realizando y determinar su potencia y determinar su selectividad, ¿no? Y esto nos va dando más información para poder ir mejorando la estructura química. Todo eso va relacionado, ¿sí?, o es una relación entre la estructura química y la actividad de una sustancia, ¿no? Y se define como la Structure Activity Relationship, SAR, ¿sí?, relación, estructura química, actividad. Pero no es lo único que hay que tomar en consideración. No solamente es importante la potencia y la actividad y la selectividad. Es importante, sí, pero no es lo único. Hay que tomar en cuenta también las propiedades cinéticas y las propiedades físico-químicas de la sustancia. Entonces, así como toda la información de los compuestos llega
o son retomados para poder ir mejorando la actividad de una sustancia, todas las características cinéticas y físico-químicas también son tomadas para poder mejorar todas estas características en una sustancia. Y se define como la relación que existe entre la estructura química y las propiedades. Structure-Property Relationship. ¿Sí? Relación, estructura química, propiedades. Farmacocinéticas y físico-químicas. Todo esto nos ayuda a entender, ¿sí?, mucho mejor la relación entre el SAR y el SPR, ¿sí? Entre la relación de la estructura química actividad y la relación estructura química propiedades. Una vez que todo esto está balanceado, ¿sí?, la sustancia tiene actividad y tiene buenas propiedades físico-químicas y cinéticas, pues entonces estas sustancias recién ingresan a los estudios in vivo, ¿sí?, en el cual se corrobora tanto la actividad, ¿sí?, la eficiencia farmacodinámica, como todas las características farmacocinéticas. Se ensaya, ¿sí?, la eficiencia, la exposición a estas sustancias, ¿sí?, el mecanismo de acción que tiene la sustancia para cumplir su actividad y, lógicamente, también los ensayos de seguridad. Bien. ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes, jóvenes? Bien. No todos los fármacos se absorben por vía oral. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de fármacos que son absorbidos por esta vía y, lógicamente, es la vía ideal para todo fármaco. Hay diversas formas farmacéuticas que ustedes pueden ver en la cual se administra una sustancia, ¿no? Ahí tienen una gran cantidad de distintas formas farmacéuticas que existen para la administración de una sustancia por vía oral. Tenemos las formas de grajeas, las formas de tabletas, las formas de cápsulas, cápsulas blandas, ¿no? Y hay diversas formas. La tecnología farmacéutica también ha avanzado muchísimo en estos tipos de características. Pero si el principio activo no es absorbible por vía oral, por más forma farmacéutica que le pongamos, por más bonita que sea, no va a servir de nada. Y para que una sustancia pueda ser absorbida, pues tiene que tener todas las características químicas necesarias. Y esas características son dadas por los grupos funcionales. Dentro de todas esas estructuras químicas que están allí, ¿hay algún grupo funcional que sea hidrofílico? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esos son los ácidos carboxílicos, profesor? Ya, muy bien, Mackenzie. Ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos tenemos aquí. Por ejemplo, uno. ¿Por qué el ácido carboxílico, Mackenzie? Por su carga, también puede ser por su polaridad. Ya, muy bien. Polaridades. Excelente. Polaridades. Lógicamente tiene una carga.
Si nos vamos un poco más allá y tomamos en cuenta de que estamos a un pH 7.4 a nivel sanguíneo en el organismo, pues entonces podemos tomar en consideración que el ácido carboxílico va a estar ionizado. Va a estar ionizado, pues lógicamente forma interacciones de tipo iónicas y eso genera solubilidad acuosa. Perfecto, excelente. ¿Qué más? ¿Es el único grupo que le da características hidrofílicas? ¿O que da características hidrofílicas? Los Junior, grupos hidroxilo y las aminas. grupos hidroxilos y grupos aminos. Bien. Aminos, veo por acá. Hidroxilos no veo ninguno por aquí. Pero acá arriba hay uno. Excelente. ¿Por qué los grupos amino y los grupos hidroxilos, Junior? Como dijo el profesor, disculpe. ¿Cómo? Me pregunto algo más. Disculpe. Sí, te preguntaba por qué los grupos hidroxilos y grupos amino darían hidrosolubilidad, Junior. Porque pueden formar puentes de hidrógeno. Excelente. Porque son capaces de formar puentes de hidrógeno. Por acá vamos a meter un agua, así, formando un puente de hidrógeno con el hidrógeno del grupo amino, por ejemplo, ¿no? La formación de puentes de hidrógenos, de hecho, que genera una solvatación. Y esa solvatación, lógicamente, genera una solubilidad. ¿Bien? Y no solamente tenemos acá algunos grupos funcionales que van a generar hidrosolubilidad. También hay algunos grupos funcionales que van a generar liposolubilidad. ¿Qué grupos funcionales de los que están allí presentes ustedes creen que formaría liposolubilidad? Los anillos aromáticos. Perfecto. Anillos aromáticos. ¿Sí? Anillos aromáticos. Bueno, ahí tenemos un doble anillo, uno que es aromático y uno que no lo es. Acá tenemos dos anillos de tipo aromático. Acá tenemos un solo anillo aromático. Observen este ciclopropilo. No es aromático, pero es cíclico. Es pequeñito. ¿Sí? Tiene una alta tensión y una alta liposolubilidad. Tenemos halógenos. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en esta que es la que hemos marcado más, así como el resto, si ustedes se ponen a analizarlos, pues van a darse cuenta que tienen ambos tipos de grupos funcionales. Grupos funcionales que les van a dar características lipófilas y grupos funcionales que les van a dar características hidrófilas. Todas las estructuras de los fármacos entonces son polifuncionales. Es decir, van a tener grupos funcionales que le van a dar características hidrofílicas y grupos funcionales que le van a dar características lipofílicas. ¿Sí? Ambos tipos de grupos funcionales son importantes para una estructura química. Bien. Y son importantes porque un fármaco, por ejemplo, para que pueda ser absorbible por vía oral, tiene que ser lo suficientemente hidrosoluble para poder solubilizarse a nivel gástrico, ¿sí? Y una vez solubilizado, tiene que ser lo suficientemente liposoluble para poder atravesar membranas biológicas. Suena algo contradictorio, tener que tener
ambos tipos de comportamientos. Pero los fármacos tienen que ser así, si no, no pueden absorberse por vía oral. Y no solamente tienen que ser capaces con Profesor, todas estas características. Sí, Makansky. profesor, una pregunta. Había mostrado una diapositiva donde hay bastantes formatos de medicamentos, pero, o sea, se han planteado leyes para que necesariamente tiene que tener un medicamento, un formato diferente que el otro, o puede que solamente cambie el principio activo. ¿Te refieres a esto? Sí, profesor. Sí. Digamos que cada principio activo es único. ¿Ok? No solamente está la característica de un fármaco para poder tener una absorción por vía oral, ¿no? Hay algunas características que van a brindar la forma farmacéutica. Y esto es debido a las propias funcionalidades de un fármaco. Supongamos, ¿no? El fármaco es bastante liposoluble, ¿sí? Eh, pero supongamos que no puede o no tiene una característica sólida y quiere ser administrado por vía oral, ¿no? Supongamos vitamina E. No es un fármaco exactamente, pero puede darse una eh, administración oral de vitamina E. La vitamina E es bastante lipófila y no tiene una administración sólida, ¿no? No lo vamos a administrar en forma de jarabe porque luego tendría una alta exposición al medio ambiente y rápidamente se degradaría. Entonces, por ejemplo, una forma de administrarlo es mediante el uso de cápsulas blandas. ¿Ok? Gracias, profesor. Así como estos, hay distintos tipos de casos, ¿no? De repente un fármaco tiene una muy buena actividad, ¿no? Pero la actividad es demasiado corta, ¿sí? Y una forma de administrarlos es prolongando su absorción, de tal forma que aumentamos la concentración, pero no generamos una absorción extremadamente rápida generando una alta biodisponibilidad, porque podríamos llegar a niveles tóxicos. Entonces, podríamos hacer o forzar, ¿sí?, una liberación lenta del medicamento, cosa que a lo largo de su paso por el tracto gastrointestinal vaya liberando poco a poco. Poco a poco el medicamento se va absorbiendo y cuando se va a absorbir no genera un pico, sino simplemente, ¿sí?, una meseta. Entonces, hay tecnologías a nivel de la creación de las tabletas que nos permiten esa liberación prolongada, ¿sí? Y esa es la mezcla que le da y la tecnología que tiene a nivel de tabletas. Eso ya es otro campo, ¿sí? La creación de cada uno de estos distintos tipos de medicamentos, pues, ¿no?, o de formas farmacéuticas. Y no solamente está a nivel de la tecnología que se utiliza para la absorción, ¿sí?, sino que este medicamento sea capaz de llegar a su receptor y tenga la actividad en ese receptor. Y para eso tiene que tener todas las características químicas para poder realizarlo. Takeshi Tsukamoto, ¿no?, en la American Chemical Society, en la revista Medicinal Chemistry Letters, mencionaba lo siguiente, escribía lo siguiente, que ustedes tienen allí en pantalla.
Y es que hay una gran cantidad de targets que antes eran considerados inalcanzables o que simplemente no se conocían. Actualmente, con todo el avance que se tiene de la química medicinal, pues ha logrado o se ha logrado hacer que targets que antes se consideraban inalcanzables, ahora son objetivos farmacológicos. No solamente ir a un receptor de tipo metabotrópico o un receptor de tipo ionotrópico, sino ir un poco más allá. Antes no se hablaba de transportadores biológicos. Actualmente los transportadores biológicos son también algunos targets, impidiendo el paso de algunas sustancias o favoreciendo el paso de otras, logrando modificar las características biológicas en un determinado punto. Y todo gracias a los avances, incluso, ¿sí?, receptores mucho más profundos a nivel inmunológico, medicamentos de trastes biológicos, que permiten modular mucho mejor algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo cáncer. Distintas formas de tratar el cáncer, no solamente con medicamentos que te curan, pero que también te dañan, ¿no? No solamente la parte quimioterápica, ¿no?, sino productos que también son mucho más agresivos contra células cancerígenas, pero mucho más benevolentes, por decirlo de algún modo, ¿sí?, con las células humanas saludables. Pero como ustedes podrán haberse dado cuenta, no todo es síntesis orgánica, no solamente es agregar grupos funcionales por agregar. Hay que tomar mucho en consideración la parte cinética, la parte físico-química y lógicamente la parte toxicológica. Porque ¿de qué vale agregar un grupo funcional, ¿sí?, que de repente va a generar más características toxicológicas que características beneficiosas? ¿Sí? Entonces hay que ir armando nuestro rompecabezas, no solamente haciendo uso de la síntesis orgánica, sino pensando, ¿sí?, farmacéuticamente, cómo es que vamos modulando esa síntesis. Y es que hay que tomar en consideración las propiedades moleculares también, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un pequeño recordaris, ¿no?, de cuáles son las propiedades moleculares de una sustancia. La electronegatividad, por ejemplo. ¿Qué me dicen ustedes de la electronegatividad? ¿Qué es la electronegatividad, jóvenes? Ricardo, Néstor, ¿qué es la electronegatividad? Ricardo, Néstor, Flores. Sí, profesor. Es como la fuerza del átomo para atraer otros electrones. ¿Ya? ¿Sí? La fuerza de atracción que va a tener un átomo hacia los electrones adyacentes, ¿verdad? Todos los átomos adyacentes. ¿Con qué tanta Sí. fuerza va a atraerlos? Por ejemplo, en ese ejemplo, si es que X fuera un halógeno, cloro, por ejemplo,
lógicamente la fuerza de atracción que va a tener va a ser mucho más alta que el propio carbono, entonces va a generar un momento dipolar, ¿verdad? Haciendo que toda la densidad eléctrica por la sobrecarga electrónica que tiene el cloro, ¿no? O cualquier otro halógeno, va a cargar densamente negativa esa zona. Y al desproporcionar de electrones, ¿sí?, o de carga eléctrica al carbono, ¿sí?, genera una densidad eléctrica positiva, generando un dipolo. Que si esta sustancia va hacia un receptor en el cual también exista una densidad eléctrica muy similar, ¿sí?, teniendo un punto de densidad eléctrica positiva y un punto de densidad eléctrica negativa, pues entonces puede generar una atracción eléctrica basado o mediado por ese momento dipolar que es generado por las cargas eléctricas. ¿Sí? Entonces tenemos el momento dipolar, tenemos la polaridad. Bien. Un efecto inductivo. ¿Qué es un efecto inductivo? Kiyomi Andrea. ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Claro. ¿Qué es un efecto inductivo? ¿Qué es un efecto inductivo? Es un efecto en el que la molécula su estado permanece normal. Ya. Ok. Entonces digamos que la molécula está toda chilling ahí relajada. Juan Leonardo. Juan Leonardo Aguilar. Sí, profesor. Misma pregunta. ¿Qué es un efecto inductivo? Es el desplazamiento de una carga eléctrica de un enlace. Ya. ¿Y por qué se desplazaría esa carga eléctrica? A veces no se da debido a la electronegatividad. Ya, sí. Ajá. Por ejemplo, en ese momento dipolar, ¿qué ocasionaría o qué pasaría si de repente, no sé, perdón, se me ocurre que aquí hay otro grupo metil?
Siempre van a ir hacia el átomo o la molécula más electronegativa. Ya, ya, sí, ok. Andy Alexander, a ver si nos apoyas. Misma pregunta, efecto inductivo. Es aquella prácticamente transmisión de carga que va a haber, ¿no? De un átomo a otro. Por su electronegatividad. No, perdón, no te escuché muy bien. Es aquella transmisión de carga que va a haber. La Ujú. atracción de los electrones. Transmisión de cargas. Ujú. Ok, perfecto. Ese es un término creo que mucho más apropiado. Supongamos este momento dipolar. ¿Sí? El carbono está perdiendo carga, está perdiendo densidad eléctrica. ¿Sí? Entonces los carbonos o los átomos adyacentes lo que van a hacer es inducir, ¿sí?, una transmisión de su carga hacia ese carbono, generando todo un flujo. ¿Sí? Generando todo un flujo de cargas. Los átomos más cercanos, los átomos adyacentes, van a brindar una mayor carga, ¿sí? Y los átomos mucho más lejanos, esa inducción de la carga, ¿sí?, va a ser mucho más baja. Bien. Efecto de resonancia. Es la transposición, profesor. ¿Transposición Transposición de de qué? cargas. Ujú. De cargas dentro de pues un compuesto. En este caso recuerdo mucho a un fenol, ¿no? Ujú. Ya, ok, ok. ¿Y por qué los compuestos fenólicos, Catherine? Por la... Ay, se me va la palabra. Una diferencia entre un efecto inductivo y un efecto de resonancia es que el efecto inductivo es una transmisión de cargas dadas principalmente a través de los enlaces covalentes de tipo sigma. ¿Sí? En cambio, los efectos de resonancia son dados por los electrones que van a formar los enlaces de tipo pi, ¿no? Por eso de repente, Catherine, recuerdas mucho a lo que es el benceno. ¿Bien? Porque tiene dobles enlaces de tipo conjugados. ¿Sí? Todos estos carbonos tienen una hibridación sp², y aunque quizás no lo parezca, eh, todos tienen la misma distancia. Tienen un enlace sigma, de hecho que sí, pero también tienen un enlace de tipo pi, en el cual hay un electrón, por ejemplo, que está en este orbital y que pasa al siguiente orbital, o el orbital del otro carbono, y está en este vaivén, yendo de un lado hacia otro. Pero esta distancia que tienen estos carbonos
es equidistante a estas, porque los tres carbonos tienen una misma hibridación, sp cuadrada. Entonces, este electrón que está pasando de aquí hacia acá, ¿sí?, en cualquier momento que se encuentre aquí, en lugar de hacer un desgaste energético y pasar este carbono, puede hacer el mismo desgaste energético y pasar a este. Entonces genera una deslocalización de los electrones de los enlaces phi. Y así como pasa, puede pasar por todos los electrones, perdón, por todos los carbonos de hibridación sp cuadrada, ¿sí?, que se encuentran conjugados, ¿sí?, generando distintos estados o distintos momentums de resonancia. Eso es lo que va a ir generando. O eso es un efecto de resonancia. Una característica propia de los electrones pi conjugados. Eso genera distintos tipos o distintos momentos. Por ejemplo, algo que podríamos tener como ejemplo para todos estos puntos que acabamos de ver. Podríamos de repente tomar en consideración se me ocurre de repente un grupo carboxílico que hace un momento se hablaba. A un pH 7.4, de repente este grupo carboxílico va a estar ionizado, generando una carga, ¿sí?, en ese oxígeno, y generando un cambio en su hibridación, lo cual haría que esta carga pueda incrustarse aquí y pueda generar un doble enlace. ¿Pero por qué generaría ese doble enlace? Porque aquí hay un cambio de densidad. Este oxígeno, ¿sí?, tiene una electronegatividad de 3,5, ¿verdad? Y este carbono tiene una electronegatividad aproximadamente de 2,5. Esto quiere decir, ¿sí?, que el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono y por lo tanto va a generar que todos sus lados tengan una densidad eléctrica negativa, dejando una densidad eléctricamente positiva hacia el carbono. Al tener una baja densidad eléctrica, ¿sí?, el carbono, el oxígeno con ese par electrónico brinda, ¿sí?, nuevamente toda esa densidad eléctrica, ¿sí?, eléctricamente negativa. Y eso lo hace brindando ese par electrónico para generar un doble enlace. Lógicamente el carbono no se va a transformar en un carbono pentavalente, ¿verdad? Como el oxígeno con el que está formando el doble enlace está que atrae toda la densidad eléctrica, apertura el doble enlace y permite que este oxígeno se lleve el par electrónico. ¿Qué es lo que tenemos como resultado? Una formación del doble enlace, ¿sí?, con el otro oxígeno y la apertura del doble enlace del primer oxígeno, ¿sí?, del oxígeno cetónico. Pero nuevamente vuelve a lo mismo el carbono, ¿sí? Este segundo
átomo también es un oxígeno, también es más densamente negativo, ¿sí? Por lo tanto, va a generar que este par electrónico retorne y este, ¿sí?, se reaperture. Bien. Estando en un vaivén, ¿sí?, dos estados de resonancia por cambios, ¿sí?, a nivel de la electronegatividad. Y este vaivén de un lado hacia otro, ¿sí?, es constante y demora solamente milisegundos. Si nosotros pudiéramos ver este momento con nuestros ojos, no veríamos la carga de un lado hacia otro, sino veríamos la carga en todo, ¿sí?, el momento, ¿sí?, en ambos lados. Veríamos de repente los dos dobles enlaces. Y toda esa carga está, ¿sí?, en los tres átomos, en el oxígeno, en el carbono y en el otro oxígeno. Es lo que nuestros ojos verían, porque el momento, ¿sí?, es tan rápido que no somos capaces de distinguirlo. Entonces nosotros prácticamente lo que veríamos sería esto. Con la carga siendo transmitida a ambos lados. Y es en esta forma y con una sola carga grande que este grupo funcional es capaz de interaccionar con un punto de una carga, ¿sí?, con un punto de una carga positiva. No sé si me dejo entender. Sí, profesor. Ok. Muy bien, entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta de repente que tengan hasta acá? Bien, entonces, ¿para qué desarrollamos nuevos medicamentos? En primer lugar, para optimizar toda la estructura química actividad, la relación que existe entre ellos. Optimizar el SAR y por ende obtener medicamentos mucho más eficaces y mucho más potentes. Disminuir los efectos indeseados. Porque toda molécula, todo fármaco va a tener un efecto indeseado, va a tener un límite de seguridad. Disminuir todos esos efectos secundarios, hacer el fármaco más seguro. Y no solamente efectos tóxicos, sino algún efecto adicional que pueda tener el medicamento, hacerlo mucho más específico, ¿sí?, mucho más selectivo hacia un determinado punto. Y lógicamente mejorar las formas de administración en los pacientes. Por ejemplo, las primeras penicilinas no eran administrables por vía oral. Las primeras penicilinas eran administrables por vía intramuscular. La diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue la presencia de las penicilinas. Para la Primera Guerra Mundial no existía antibióticos. Si un soldado perdía de repente una pierna, podía morir
por dos motivos. Una, porque moría desangrado, si es que no aplicaban un torniquete rápidamente. O dos, moría por una infección. Porque no existían antibióticos. No se hablaba de penicilinas. Para la Segunda Guerra Mundial, Alexander Fleming ya había descubierto las penicilinas. Entonces, para la Segunda Guerra Mundial, si un soldado perdía una pierna y le aplicaban el torniquete, no solamente le aplicaban el torniquete, sino también le inyectaban penicilinas. De tal forma que se podía prevenir una infección. Y esa persona se salvaba. El gran inconveniente, todas serán inyectables. Porque todas las penicilinas de por sí tienen un anillo similar a este. Algo así, si mi memoria no me falla. Importante este anillo, el llamado anillo beta-lactámico. Sin embargo, si ustedes lo observan, pues podrán darse cuenta de algo muy característico. Carbonos SP cúbicos, pero sin embargo este es SP cuadrado, ¿verdad? 109 y aquí 120. Hay una alta tensión ahí. Entonces ese enlace es altamente reactivo. Si viene una molécula de agua simple, inmediatamente esto va a ser degradado. Se apertura y adiós efecto farmacológico. Y eso puede ocurrir a nivel estomacal. Y por eso las primeras penicilinas no eran administrables vía oral. Porque eran sustancias altamente degradables. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Se mejoraron los grupos funcionales adyacentes a ese anillo de tal forma que se podía generar impedimentos estéricos y permitía la administración de fármacos penicilínicos por vía oral. Aparición de la amoxicilina. Aparición de la ampicilina. Primeras penicilinas que eran administrables por vía oral. Se mejoró la forma de administración de estas penicilinas. Se mejoró la forma de administración de los medicamentos. Antibióticos. Primeros antibióticos. ¿Cómo? Haciendo mejoras en la estructura química. Hay diversos tipos de cambios que pueden realizarse. No solamente para mejorar su parte cinética, sino también para mejorar su parte dinámica, haciendo a los medicamentos mucho más selectivos. Y una forma de mejorar la selectividad es aumentando el estado de rigidez de los grupos funcionales. Cuando hablamos de un grupo funcional rígido, principalmente o mayoritariamente cuando tenemos dobles o triples enlaces.
Un enlace SP cúbico permite una rápida rotación. Permite tener, ¿sí?, ángulos de torsión. Si se presenta ángulos de torsión, pues entonces hablamos, ¿sí?, de carbonos SP cúbicos. Sin embargo, si tenemos carbonos que tienen hibridación SP cuadrado o carbonos que tienen hibridación SP, dobles o triples enlaces, esto no gira. Bien. Al no girar, no se genera, ¿sí?, cambios en esa porción estructural. Mantiene un estado de rigidez. Incluso si aquí gira, todo esto se mantiene igual. No hay cambios en la parte tridimensional de esa estructura. Peor si hablamos de un aromático, ¿verdad? Todo es totalmente rígido. Entonces permite una mayor selectividad. Por ejemplo, esta es la acetilcolina. Tiene varios ángulos de torsión. Sí, tiene varios ángulos de torsión. Esta sustancia es un mimético de acetilcolina. Aquí se ha ciclado. Aquí ya es imposible girar. Al no girar, ¿sí?, esa porción mantiene una forma, ¿sí? La acetilcolina, si ustedes recuerdan, pues es una estructura química que tiene múltiples receptores. Muscarínicos, nicotínicos. Muscarínicos son de tipo metabotrópico. Tenemos receptores M1, M2, M3, M4, M5. Nicotínicos son receptores de tipo ionotrópicos. Periféricos N1, N2. Centrales, me quedo sin dedos. ¿Por qué es capaz de actuar entre tantos receptores? Porque es una molécula altamente flexible. De tal forma que tiene receptores de tipo ionotrópicos y receptores de tipo metabotrópicos y funciona. Pero ¿qué es lo que pasa si en la parte central le colocamos un ciclopropilo y limitamos su flexibilidad? Lo hacemos selectivo hacia un determinado tipo de receptores. En este caso, lo haríamos selectivo hacia receptores de tipo metabotrópicos, es decir, iría única y exclusivamente a receptores muscarínicos. Ya no sería capaz de actuar sobre receptores de tipo nicotínicos. Nuevamente, mayor rigidez, mayor selectividad. ¿Ok? Cuando hablamos de selectividad, no solamente hablamos de rigidez, hablamos también de estados de configuración. ¿Sí? La posición de los grupos funcionales tiene que ser tal que permita, ¿sí?, que cada uno de ellos, ¿sí?, encaje en un determinado punto.
donde ellos puedan verse favorecidos las interacciones a nivel del receptor. Cosa que, si yo modifico uno de los lados, ¿sí? Si yo modifico la posición de los grupos funcionales, pues simplemente ya no va a ser capaz de interaccionar con tanta facilidad como lo harían si tuvieran otro tipo de configuración. Algo que pasa, por ejemplo, con Norgestrel. ¿Sí? Aquí este hidroxilo está mirando hacia ustedes. Aquí este hidroxilo está mirando hacia atrás de su pantalla. Hay un cambio en la configuración. Uno tiene, ¿sí?, una rotación de tipo levógiro y otro tiene una configuración, ¿sí?, una rotación totalmente distinta, este tipo de dextrógiro. De tal forma que tenemos a levo-norgestrel y tenemos a dextro-norgestrel. Da la casualidad que el enantiómero de tipo levógiro, levo-norgestrel, permite una mayor absorción, tiene un mejor comportamiento cinético. Y por lo tanto sería mucho más biodisponible. Entonces, entre ambos tipos de enantiómeros, conviene la administración del levo-norgestrel. Y por eso es que siempre se comercializa la forma levógira, levo-norgestrel, y no se comercializa la dextro-norgestrel, porque este es mucho más biodisponible. Y no solamente hablamos de biodisponibilidades, no solamente hablamos de partes cinéticas. Como ustedes pueden ver en el ejemplo que les he dibujado, también está en la parte dinámica. Por ejemplo, lo que ocurre con la cetiricina, antihistamínico. ¿Quién en su vida no ha consumido cetiricina? Porque todos en algún momento hemos tenido que consumirla, ¿verdad? Por un proceso de resfriado, por un proceso alérgico. ¿Sí? Nos vemos en la necesidad de consumir un antihistamínico. Y la cetiricina es un buen antihistamínico. Pero la cetiricina también tiene enantiómeros. Sí. Tenemos un levógiro y tenemos un dextrógiro. Tenemos la levocetiricina y tenemos la dextrocetiricina. De los dos, la levocetiricina tiene un mejor comportamiento dinámico. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí?, se necesita una menor concentración de la sustancia en el sitio activo para ejercer un mismo efecto. ¿Sí? La administración de levocetiricina pura en comparación a la administración de la mezcla racémica, la levocetiricina pura es 5 veces más activo que la mezcla racémica. Por eso es que si que nosotros compramos cetiricina es mucho más cómodo porque es una mezcla racémica, pero no es tan activa a que si nosotros compráramos la levocetiricina, en el cual está el enantiómero totalmente purificado. O solamente el principio activo de tipo levógiro. Otro inconveniente. Toda la sustancia se va distribuida por todo el organismo. Así que no creen que de repente por ahí pueda haber una parte de otro sitio activo en el cual este enantiómero tiene su actividad en ese receptor, pero el otro enantiómero de repente encuentra un receptor donde puede acoplarse.
y generar una actividad totalmente distinta. Puede ocurrir que un enantiómero tenga una actividad farmacológica y el otro enantiómero tenga una actividad farmacológica totalmente distinta, o incluso una actividad tóxica. Puede ocurrir porque tenemos miles y miles de receptores en el organismo. Entonces, ¿cuándo se administra una mezcla racémica? O cuando se tiene carbonos quirales o dobles enlaces que permitan la formación de distintos tipos de configuraciones, pues hay que tener mucho cuidado. Porque una sustancia puede tener una actividad y la otra sustancia puede tener una actividad totalmente distinta. Indacrinona, por ejemplo. Uno es natriurético y el otro es úrico-súrico. Actividades totalmente opuestas. ¿Sí? Actividades totalmente opuestas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Cuando disminuimos grados de insaturación, también hay que tener algo en cuenta. ¿Sí? Cuando agregamos grados de insaturación, hacemos a la molécula mucho más plana. Caso del benceno, por ejemplo. Entonces, cambiamos tridimensionalmente la estructura de una molécula. Cortisol, sustancia endógena. ¿Sí? Actúa a nivel de los receptores tipo corticoides y puede ejercer una actividad antiinflamatoria. ¿Qué es lo que pasa si en el anillo A, carbonos 1 y 2, le genero una insaturación? Todo el anillo A se aplana. SP cuadrado, SP cuadrado, SP cuadrado, SP cuadrado, SP cuadrado. Genera un aplanamiento de todo ese anillo. Lo curioso es que ese aplanamiento genera una mayor actividad, haciendo que prednisona sea hasta 35 veces mucho más activo o que tenga hasta 35 veces una mayor actividad antiinflamatoria de lo que tiene la sustancia endógena. Encuentran las diferencias entre cortisol y prednisona. La única diferencia es ese doble enlace. Esto es lo que generó la aparición de los delta corticoides. Actualmente todos los corticoides tienen ese doble enlace, porque aumentan muy bien la actividad antiinflamatoria. Lógicamente se han generado más cambios alrededor de todo el resto de los anillos. Pero un cambio indispensable es precisamente la aparición de ese doble enlace. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? ¿Podría volver a explicar esa parte? Disculpa, Andy. ¿Podría volver a explicarlo, esa parte? ¿Esta parte? Sí. Claro, claro que sí. Supongamos, ¿sí?
Este anillo es básicamente tiene esta forma. ¿Sí? Y aquí viene el anillo B. ¿Sí? Entonces, tiene una forma de bote. ¿Sí? Tiene una forma de bote. En cambio, si generamos una planaridad, veríamos esto. Una diferencia en posiciones. Este es prácticamente un estado de bote. Y este es un bote semiplano. Hay un cambio en la configuración. Perdón, un cambio en la estructura tridimensional. Ese cambio en la estructura tridimensional genera un cambio en la forma en la cual esta sustancia se une. Desde el punto de vista del oxígeno, por ejemplo, la disposición del oxígeno es totalmente distinta. De esta forma, el oxígeno puede tener un mayor grado, ¿sí? Puede tener un mayor grado de interacción. De esta forma, no tanto. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, tenemos un cambio, ¿sí? No en la configuración, ¿sí? Probablemente sí en grados de rigidez, de hecho que sí, ¿sí? Pero más que nada genera un cambio en la estructura 3D de la sustancia. ¿Ok? No sé si me explico mejor. ¿Jóvenes? ¿Tomás Floro? Ok. Bien. Otro es la introducción y la remoción de anillos. ¿Sí? Un ejemplo clásico es entre la morfina y la petidina, por ejemplo. Bien. Si nosotros, perdón. Si nosotros observamos la morfina, podemos observar que la petidina se encuentra dentro de la morfina. Es que la petidina nació así. O sea, se observó a la morfina, se vio qué tan importante eran todos los anillos que se tenía, y simplemente los anillos que no eran necesarios fueron retirándose. Porque la morfina es una sustancia natural. Importante como analgésico, importante. Extremadamente importante. Es
los analgésicos más potentes que se tienen. Lamentablemente es de tipo narcótico. Pero es una sustancia, aparte de ello, muy complicada para su síntesis. Porque involucra una gran cantidad de anillos entrelazados entre ellos. Y pues no, es muy caro poder sintetizar eso. Entonces, una forma fácil para disminuir costos es qué tan importantes son esos anillos. Si no son importantes, simplemente no los colocamos y obtenemos una sustancia, ¿sí?, mucho más simple, que tenga la misma actividad o una actividad muy similar, ¿sí?, pero que sea mucho más fácil de sintetizar. Y se obtuvo la petidina. ¿Qué es lo que se realizó? Una simplificación estructural. Una simplificación estructural. Se obtuvo una estructura mucho más simple, mucho menos compleja, ¿sí?, y que mantenía la actividad. En este caso, analgésica. También es un analgésico narcótico, ¿no? Pero es una estructura mucho más simple, mucho más fácil de sintetizar en un laboratorio. Las simplificaciones estructurales no es el único caso pero creo que es uno de los más importantes y más fáciles de detectar. Es que no todo lo que obtenemos de la naturaleza realmente funciona como tal, ¿no? ¿Para qué te vas a martirizar tratando de buscar, de encontrar la misma estructura química o cómo sintetizar en un laboratorio la misma estructura química, cuando de repente hay algunos grupos funcionales o hay algunas características que no son necesarias que estén allí presentes? Eso es lo que te permite, ¿no?, simplificar una estructura química. Y lo otro, por ejemplo, una forma, ¿sí?, penicilinas hablábamos hace un momento, ¿sí?, cómo cubrir a ese anillo betalactámico, por ejemplo. Entonces, colocar otro anillo en posiciones orto, de repente simplemente colocando un anillo, ¿sí?, pero que este enlace es incapaz de rotar por la posición que tiene, ¿sí?, pero si removemos un poco, ¿sí?, podemos cambiar la forma en la cual gira y por lo tanto generar una mayor protección del anillo betalactámico. ¿No? No solamente para potenciar una administración bioral, sino hacerlo mucho más resistentes a las enzimas bacterianas de tipo beta-lactamasas, ¿no?, que destruyen el anillo betalactámico antes de que éste ejerza su actividad y por ende, pues, no son capaces de actuar los compuestos betalactámicos, pues, ¿no? Entonces, generando una protección intrínseca, se puede mejorar la actividad. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí, profesor. Muy bien. Quiero que observen esta gráfica. ¿Sí? Tenemos una estructura. Se llama resorcinol. ¿Sí? Solamente es un anillo bencénico que tiene dos grupos hidroxilos. ¿Sí? Un grupo hidroxilo en posición meta en relación al otro grupo hidroxilo. Y esta sustancia, pues, ha demostrado tener una actividad antibacteriana.
Sin embargo, o lamentablemente, es una sustancia muy polar. ¿Qué es lo que se hace entonces? ¿Sí? Tiene actividad antibacteriana, pero es incapaz de absorberse. Entonces, se piensa, ¿sí?, que agregando, ¿sí?, grupos metiles en la posición orto de algunos de esos hidroxilos, se puede mejorar la actividad. Entonces, justo en esta posición, se empieza a agregar un grupo metil y no mantiene o no tiene todavía actividad. Se agrega no un grupo metil, sino un etil. Y tampoco hay actividad. Pero se agrega un propil y se ve que la actividad aumenta. Ya no 3, sino ahora 4 carbonos. Aumenta más. 5, 6. Y aumenta enormemente la actividad antibacteriana. ¿Qué es lo que se está viendo con esto? Un aumento del grado de lipofilicidad de la estructura. No es que la estructura o el agregar grupos o carbonos te va a generar una mayor actividad antibacteriana, no, nada de eso. Sino que cambia o modifica, ¿sí?, las características cinéticas. En este caso, una característica físico-química llamada liposolubilidad. ¿Sí? La liposolubilidad. Claro está que cuando se agregó 7 disminuyó, pero eso ya puede deberse a otras características. De repente ya era demasiado liposoluble, o de repente simplemente es que se generaba impedimentos, la cadena era tan larga que podría incluso cubrir a los grupos hidroxilos, qué sé yo, tantas cosas que podría hacer. Lo importante es que se generó un aumento y se vio hasta el punto en el cual se generaba la potencia. Algo muy similar acá, ¿sí? Algo muy similar aquí. Pero en este caso, ¿sí?, tenemos una estructura que es extremadamente lipófila. Que si aumentamos más la cadena de carbonos, en este caso, en este ciclo, pues no vemos un aumento, sino una disminución. Algo similar a lo que vimos acá. Entonces, aumentar un grado de lipofilicidad, ¿sí?, tiene sus limitaciones. Bien. Para este caso no es una actividad antibacteriana. Para lo que estamos viendo acá es un aumento o una disminución, en este caso, de una característica muy importante. Esta sustancia, ¿sí?, tiene una característica para inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, a la ECA. ¿Sí? No desde el punto de vista de COVID, no, sino desde el punto de vista de presión arterial. ¿Sí? Es un antihipertensivo, o tiene la estructura para ser un antihipertensivo. Pero conforme aumentamos, ¿sí?, este ciclo, pues esa actividad empieza a disminuir. ¿Sí? Los grados de lipofilicidad son dados por un aumento de grupos carbonilos, perdón, de grupos metilos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, tenemos un benceno. El coeficiente de partición de este benceno es de 135. ¿Qué es lo que pasa si a este benceno yo le agrego un metil y lo transformo en un tolueno? Su coeficiente de partición aumenta hasta 490.
Tolueno, lógicamente, entonces es mucho más lipófilo que el benceno. Acetamina tiene un coeficiente de partición de 83. Si yo aumento un metil, aumenta hasta 360. Urea, coeficiente de partición de 15. N-metilurea, agrego un metil, 44. El agregar grupos metiles genera un aumento del grado del coeficiente de partición. Lógicamente, nosotros para medir lipofilia no utilizamos el coeficiente de partición, utilizamos el logaritmo del coeficiente de partición. Y eso ya lo hemos conversado un poco, está en la regla del 5 de Lipinski, donde el logaritmo del coeficiente de partición, ¿sí?, N-octanol agua, ¿sí?, debe de ser menor a 5. ¿Sí? No puede ser mayor de 5. Si es mayor de 5, esa estructura no va a funcionar. Lógicamente no es la única regla. Ustedes recordarán, la molécula, ¿sí?, tiene que tener un peso molecular menor a 500 daltons, tiene que tener menos de 10 aceptores de puentes de hidrógeno, tiene que tener menos de 5 donadores de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Estas 4 características, ¿sí?, son las consideradas en la regla del 5 de Lipinski. ¿Qué es lo que permite a una sustancia cumplir con 2 o más reglas de Lipinski? Poder tener una, ¿sí?, poder tener una absorción, ¿sí?, una absorción de tipo oral. Hay muchas estructuras que cumplen con las 4 reglas, pero hay estructuras químicas o medicamentos que se encuentran actualmente en el mercado, pero incumplen 1 o 2 reglas, ¿sí?, de Lipinski. Pero no hay ninguna que incumpla 3. ¿Sí? Entonces, a lo mucho, ¿sí?, puedes incumplir hasta con 2 reglas. Claro que incumplir ya con una regla limita mucho algunas características o se generan algunos cambios que podrían degenerar en efectos secundarios no deseados. Por ejemplo, en el caso del coeficiente de partición, ¿sí?, un coeficiente de partición que sea más de 2, ¿sí?, o que esté por encima de 2, ya podemos hablar de sustancias que muy probablemente sean capaces de atravesar barrera hematoencefálica. ¿Y qué pasa con la barrera hematoencefálica? Bueno, si es que es una sustancia que va a tener una actividad a nivel del sistema nervioso central, pues entonces bien, perfecto que atravieses barrera hematoencefálica, porque precisamente el compartimento al que quieres llegar es al nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central. Entonces debe de pasar barrera hematoencefálica. Pero ¿qué es lo que pasa si realmente lo que tú quieres es una actividad a nivel periférica y no una actividad a nivel del sistema nervioso central? Pues entonces ahí estamos teniendo algo que tenemos que tener mucho cuidado. No debes de pasar barrera hematoencefálica si no quieres llegar al sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, entonces vas a tener, ¿sí?, efectos secundarios no deseados a nivel de este compartimento. Y por último, mencionar acerca de los isósteros. Cuando hablamos de isósteros a nivel químico, pues entonces hablamos de algunas sustancias o algunos grupos funcionales que van a tener algunas características físico-químicas muy similares. Pero no solamente acá nos interesan las características físico-químicas, sino nos interesan también las características biológicas. Bien. Entonces, normalmente cuando acá hablamos de isósteros, no hablamos de isósteros clásicos, sino más bien hablamos de bioisósteros. Sustancias que van a tener una actividad biológica muy similar, ¿sí?,
Acá, por ejemplo, si hablamos de dos de los clásicos, grupos hidroxilos y grupos cloros pueden ser muy similares, físico-químicamente hablando, pero ya en el ambiente biológico, pues cambia la cosa, ¿sí? La hidrofilicidad o la lipofilicidad que pueda generar es muy distinta, ¿sí? Es muy distinta cuando hablamos de un ambiente no vivo a cuando hablamos de un ambiente vivo. Lógicamente, todas estas características cumplen o permiten algunos cambios, ¿sí? Incluso hacer que una sustancia endógena se convierta en un medicamento, ¿sí? Simplemente agregando algunos grupos funcionales, ¿sí? Haciendo que organismos que invaden a nuestro cuerpo, pues confundan a estas sustancias como sustancias naturales, ¿sí? Y simplemente inhiban, ¿sí? O se inhibe el crecimiento de estas sustancias. Y bien, algunas referencias que se han utilizado y no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes.